Pues muy buenos días. Estamos hoy en México en Perspectiva completamente felices en este mes del urbanismo, con una personalidad que todos conocemos, que es grande y empática con la ciudad, Sara Topelson Friedman. Es usted una persona grande y quisiéramos conocer un poco su historia y conocer ese trasfondo, lo que piensa actualmente de hacia dónde van las ciudades futuras. Maestra, por favor, usted coméntenos, preséntese, y me gustaría que iniciáramos con su trayectoria y su formación. Voy a estar un poco nerviosa, discúlpeme usted. Estoy muy emocionada. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. Pues primero quisiera iniciar agradeciendo la invitación. Sofía, me siento honrada de poder participar en esta iniciativa de entrevistas a los arquitectos, arquitectas, urbanistas en este mes del urbanismo, y que seguramente deja un legado que podrá ser consultado por muchos y muchas jóvenes, y que a lo mejor les dé luz sobre cómo construir ese camino que tienen enfrente y que no siempre se ve muy claro. Yo creo que para todos es una realidad que no siempre vemos muy claro hacia dónde queremos ir. Y te platico, yo crecí como niña en la colonia Hipódromo. Primero vivíamos cuando era muy chiquita en Chilpancingo y después nos cambiamos a la calle de Ámsterdam. Okay. Entonces, yo digo que mi pasión por la ciudad, por el urbanismo, por la arquitectura nació ahí, porque la colonia Hipódromo era un barrio muy grato, muy amable y muy diverso, porque conjuntaba a todas las capas de la sociedad de México, en verdad. Y además era un barrio como lo que ahora pedimos, que sea de usos mixtos, porque yo de la casa en Ámsterdam caminaba media cuadra y estaba la papelería, estaba la tintorería, estaba una tiendita de abarrotes, estaba el salón de belleza, muy bien. Para el otro lado caminaba una cuadra o cuadra y media y estaba la panadería, es decir, un entorno muy grato. Además, Ámsterdam es una calle con camellón. Entonces los niños de la cuadra nos pasábamos enfrente a jugar al camellón. Y cuando ya tenía como 9 años, así, que ya aprendí a andar en bicicleta, pues nos dejaban ir a dar la vuelta al Parque México en bicicleta. Adentro del parque, no en la calle rodante, pero adentro están los caminos del parque y era divertidísimo. Y con otra, en el parque había una biblioteca. ¡Wow! Sigue estando ahí una biblioteca chiquita, pero donde nos dejaban hojear libros de dibujos, de caricaturas, de lo que fuera. Entonces, bicicleta a la biblioteca, ver los libros, regresar a casa o tomar un helado, que ya había al lado una heladería, y también había al lado un café, donde las mamás se juntaban a tomar café. Entonces, esta vida comunitaria, que es una de mis pasiones que quiero ver reflejada en la ciudad y que no siempre es fácil. Pero si lo ves, la Hipódromo era una colonia en verdad muy mixta, porque... Sí, con mucho tejido social, ¿no? Sí, en la casa que nosotros vivíamos, había otro zaguán que entraba a la parte de atrás, donde había un edificio de 3 pisos que debe estar todavía. Lo fui a buscar, pero no pude entrar porque le pusieron un portón muy rígido y pues... Ya. Pero atrás había un edificio de 3 niveles de departamentos a la renta, donde vivían en algunas ocasiones la secretaria que trabajaba en Insurgentes, el chofer que trabajaba no sé dónde. Sí había este tejido social, sí, que yo creo que es algo que queremos rescatar para la ciudad. Entonces, como dicen, la infancia en muchos sentidos te marca mucho. Usted vivía en una pequeña ciudad de 15 minutos. Sí, era la ciudad de 15, y yo abogo porque hoy rescatemos la vida de barrio en los barrios de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene barrios maravillosos.
Digo, Claro. la Hipódromo Condesa es uno, pero Coyoacán, la Colonia del Valle propiamente, Santa María la Ribera, la Colonia Juárez, pues todos eran barrios donde había todo. En algún momento, todavía cuando yo comencé a estudiar en la carrera de arquitectura, que yo no tenía muy claro que quería estudiar arquitectura. Y esto lo digo por los jóvenes. Yo era buena para las matemáticas y para la física. Entonces decidí que lo que quería estudiar eran matemáticas puras. Wow. Y mis papás dijeron, ¿qué? No. Te vas a morir de hambre. No, el clásico. Además vas a ser, como dicen, rata de biblioteca. De biblioteca. No. ¿Por qué no estudias otra cosa? Pues, ¿qué estudio? Mis 2 hermanos estudiaban arquitectura. Ok. Pues arquitectura. Y más que a la casa llegaba playa de chavos bien parecidos, inteligentes, con plática muy buena. Y pues dije, bueno, pues voy a probar arquitectura. Bueno, desde el momento que entré a la carrera, ya, no tenía duda que lo que quería ser arquitecto. Y esto también viene al caso porque cuando yo entro a la carrera, en la UNAM, en la Escuela de Arquitectura, solo el 6% del alumnado eran mujeres. 6%, wow. 6%. Así que pues éramos así un poco las alumnas, pues raras, ¿no? Porque éramos muy poquitas. Sí. Pero creo que todas con un espíritu de querer estudiar. Sí, habría compañeros como en todos lados que decían, no, tú estás aquí estudiando MMC, no estás estudiando arquitectura. No estoy estudiando. Y MMC era mientras me caso. Sí, el clásico. Lo cual, no era el caso. No, y yo creo que de las mujeres que estudiamos, que en mi clase éramos como 10, nos debemos haber recibido 7, que es un porcentaje muy alto y muy bueno, y cada una con un camino diferente, pero que llegamos a la meta con buenos resultados. Sí era una carrera muy demandante, porque imagínate que en esa época las clases eran, bueno, lunes, miércoles y viernes de 8 a 3. Wow. O puede ser, sí, de 8 a 2 y de 4 a 8. Claro. 3 veces a la semana, mañana y tarde. Los martes y jueves eran solo la mañana. Por el taller, ¿no? Por el taller, porque el taller era en la tarde. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 8. 4 horas de taller. Claro que eso permitía consolidar el grupo de alumnos, conocer a los maestros y pues trabajar. Realmente fue una inmersión en la carrera. Claro. El primer año. Luego el segundo año ya no era tan larga la jornada. Y bueno, nos fuimos adaptando. Y yo quiero decirte que yo hice todas las cosas al revés. ¿Por qué? Porque te platico. Porque entré muy chica a la universidad. Cumplí 17 años el primer año de la universidad. ¡Wow! Es que usted era genio. No, era la época que la prepa eran 2 años. Oh. Entonces, pues, entré de 16, pero luego cumplí 17. Wow. Qué primer año, segundo año y en tercer año me casé. ¿Cómo cree? En tercer año, en quinto semestre. Quinto semestre, a los 20 años. No, 19, cumplí 19 20. No, cumplidos. 18, cumplí 19 en la luna de miel. 18, wow. Se enamoró inmediatamente, tanto de la arquitectura como de su esposa. Y estudié, claro, me casé con un arquitecto que pues entendía que en las noches yo tenía que dibujar y qué tal. Pero, y no quería, pues durante unos años esperarme a tener hijos. Claro. Pero creo que mi suegra tenía otros planes. Y entonces
Porque yo inventé para poder estudiar, digo esto a lo mejor es demasiado pueril, pero para poder cumplir con la escuela y ya casada y la casa y todo, pues mi suegra nos invitaba a comer todos los martes. Okay. Y mi mamá todos los jueves. ¡Wow! Y la abuela de mi esposo, que yo todos los domingos. Pues bueno, eso hacía... Ya le alivianaron el tema. De 7 días, 4. De 7 días, 4 ya no tenía que hacer. Tenía que preocuparme por 4. Pero luego la abuela me decía, y la de Pepe, de mi esposo, me decía, ¿y no te quieres llevar algo de la comida? Ah, pues sí. Claro. Croquetas buenísimas, yo me llevaba las croquetas, me llevaba las papas, ya tenía comida para otro. Fantástico. Un poco para poder cumplir con todo. Claro. Pero luego cuando estoy en séptimo semestre, nace mi niña. La primera. Entonces dejé un semestre en la escuela. Claro, sí, definitivamente. Era la adaptación a una nueva circunstancia en la casa, ¿no? Sí, claro. Y los bebés son muy demandantes. Sí. Y yo decidí que 6 meses, por supuesto, me iba a dedicar a la hermosa bebé. Claro que sí, así debe de ser. Cuando cumplió como 7, 8 meses, iniciaba otra vez el semestre. Y entonces comencé a tomar al semestre 1 o 2 materias, sobre todo taller. Okay. Y el taller era 3 veces a la semana. Entonces, si podía tomar además del taller una materia más, la tomaba. Si no, cuando menos solo el taller. Sí, claro. Esto me llevó a terminar la carrera en 7 años, en lugar de 5. Y tuve otro niño más adelante y volví a dejar un semestre. Entonces, bueno, no es muy grave. Para nada. 7 años y 2 hijos no está mal. ¡Qué fantástico! Jamás me imaginé que usted tuviera esa vida de su inicio, jamás. ¡Fantástico! Yo creo que por eso me volví lo que mi esposo dice, que soy... multitask. Workaholic. Workaholic y multitask. Que soy como hormiguita, todo el tiempo estoy haciendo algo. Claro, por supuesto. Sí, porque con 2 niños atendía a los niños o veía que va a haber de comer o preparaba la fórmula y ya que se durmieron, el respirador. Claro. Sí, pero fueron años muy, muy formativos, muy gratos y que nos unieron muchísimo como pareja. Claro. Porque pues sí, era una responsabilidad afortunadamente común. Y bueno, ya cuando me recibí, es interesante, ya que me recibí, el día que me recibí, que mis papás organizaron un cóctel en mi departamento, bueno, ya con amigos y todo, y luego les dije, ¿y saben qué? No quiero volver a saber de arquitectura. Bueno, nadie dijo nada. Nadie. Que para adentro se rieron. Sí, como diciendo, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Pero bueno, 5 meses después dije, no, esto no puede ser, ya estudié, ya me recibí, ya me voy a poner a trabajar. Y entonces comencé a dar clases. Yo había dado clases, mi servicio social lo hice dando clases en la UNAM. Qué padre. Y regresé a dar clases. Lo que pasa es que me quedaba muy lejos la UNAM, muy lejos. Había que manejar media hora y regresar media hora. Y la Universidad de Anáhuac estaba muy cerca, a 10 minutos. No, pues. Entonces, pues me fui a la Anáhuac y di clases durante 28 años. ¡Qué maravilla! Me gusta mucho. Maravilla. Me gusta. Sí, se nota. Sí, y bueno, y después, ya que los niños se fueron al kinder y ya tenía yo la mañana libre, entonces las mañanas comencé a ir al despacho. Bueno, daba clases y si me sobraba tiempo iba a la oficina con Pepe y si no, pues nada más las clases. Pero poco a poco todo se va acomodando. En las mañanas iba a dar clases toda la mañana. Luego los niños comenzaron a tener clases en la tarde, entonces los dejaban las clases ya sabes, de tenis o de gimnasia o de inglés, de lo que fuera, y ya me iba yo al despacho. Entonces, poco a poco fui adaptando esta vida y poco a poco también me fui interesando en la vida gremial. Fíjese que en internet
bueno, todas las pequeñas búsquedas dicen que son más de 400 proyectos realizados en su despacho. ¿Sí? Sí, ¿Es verdad? sí, ¡Wow! pero no construidos. Ok, ok, ok. Construidos puede ser que 150. No, no, pero aún así son días y horas en el... De trabajo, Sí, sí, días sí, y sí. horas de trabajo. Sí, Y sí, qué 28 años fantástico. de dar clases. Sí, Y y 28 años de dar clases. Entonces, ¿no se jubiló de maestra? no, no, Porque ya 28 le faltaban dos, es ¿no? que justo dejé de dar clases porque me había interesado mucho la vida gremial, el Ok, cómo funcionamos los arquitectos, cómo nos relacionamos. qué Y padre. aquí sí puedo decir, y esto desde el punto de vista femenino, de mujer, yo Claro. en algún momento apoyé mucho al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Sí. Y al poco tiempo comencé a participar en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Pero pues como todo joven arquitecto, pues se veía muy atractivo llegar a la presidencia del Colegio de Arquitectos de México. Efectivamente. Las puertas, cuando lo mencioné, estaban cerradas. ¿Cómo cree? Ninguna mujer va a llegar a ser presidenta. Arquitecta, es presidenta. No. Y Bueno, entonces, pero esta es recomendación a los jóvenes. Está bien, una puerta se cierra, pero a lo mejor otra se abre. Y yo claro, ya estaba participando activamente en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Por lo tanto, tenía contacto con las asociaciones de otros países y con la Unión Internacional de Arquitectos. y Y, ahí sí fue presidenta. y ahí sí fui presidente. Fue, Bueno, bueno, humildemente. no se pudo a nivel nacional, pero sí se pudo. No que fuera fácil, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Basado. Platíquenos un poco cómo es que lo logró. Bueno, comencé, la verdad, el primer momento fue muy joven, fuimos al Congreso de Arquitectos en Polonia, en Varsovia. Wow. Y yo sentada en la sala de la inauguración veo que en el Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos, que está formado por un presidente, un secretario, un tesorero, 5 vicepresidentes, uno por cada región del mundo y 20 consejeros, 4 por cada región del mundo. Qué Y yo maravilla. veo que no hay nadie de México, nadie. ¿Y por qué no hay nadie de México? Vamos a buscar que haya un sitio para México. Claro. Entonces, yo era la secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación. Entonces comencé a tener, siempre tuve muy buena relación con muchas secciones nacionales, con la propia UIA. Ellos me decían, bueno, si queremos algo de México ya sabemos a quién contactar. Y entonces, pues, y con el American Institute of Architects también, con muchas asociaciones. Y entonces logré que para el siguiente congreso en Cairo se abriera la oportunidad de que hubiera un consejero de México. Claro que la consejera no fui yo. El consejero fue el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y yo era la suplente. Está bien. Lo que a veces no se dan cuenta es que sí que padre ser el consejero. Las reuniones son en inglés y francés. Cuando no hablas inglés y francés, ¿para qué quieres? Claro. Entonces, Ya no puedes. entonces acabé yendo a muchas, bueno, pasaron 3 años, seguía el sitio de México y entonces hubo un cambio y todavía no fui yo la consejera, fue alguien más y yo la suplente. Pero a los siguientes 3 años sí ya me eligieron como consejera. Entonces, 3 años de consejera, Fantástico. también pocas mujeres, pero 3 Bellísimo. años de consejera, luego 3 años de vicepresidenta para América Latina, para toda América, Toda desde América. Canadá hasta Tierra del Fuego. Wow. Y luego venía la elección para la presidencia, una elección muy compleja, Qué retos, pero, qué bárbaro. pero de alguna manera yo ya había trabajado mucho y bueno, felizmente gané la elección.
Muy compleja porque había un chileno que la verdad no conocía la UIA y no tenía posibilidades, pero él estaba seguro que sí. Un norteamericano Wow. que sí conocía la UIA, que sí había trabajado y era el tesorero. Wow. Ese era el contrincante más fuerte. Más fuerte. Y una finlandesa, que no podía ser porque la UIA también tiene, por supuesto, elementos de geopolítica. Claro. Y el presidente en turno era un español, por lo tanto un europeo. Claro. Ella es europea. Entonces, no. Sí, claro. verdad, le tocaba a América. Hacía 15 años que no había un presidente de América. Por eso éramos 3 candidatos de América, el norteamericano, el chileno y yo. Claro. Entonces fui con fíjate, también esto es interesante saberlo. No sé si ya me estoy alargando mucho. No, por favor. Gracias. Me fui a hablar con la sueca, que la conocía muy bien. Ella era vicepresidenta de Europa y yo vicepresidenta de América. Le dije, se llama Gunnel. Le digo, oye, Gunnel, ¿por qué no nos unimos? Te unes a mi candidatura y somos la fuerza femenina, porque así vamos a ganar fácil. Claro. Me dijo, no. Porque yo tengo posibilidades, y le dije, pues nada más vamos a dividir el voto. Pues sí. Yo creo que Europa no tiene posibilidades porque el actual presidente es español. Me dice, no, es igual que tú, también hablas español. Y bueno, pues quién sabe qué tiene en mente esta señora que piensa que es lo mismo. Y mira, ya le puse un poco de luz, ya me vi que estaba muy oscura. Sí, se ve mucho mejor. Perdón, no me di cuenta antes. No. Entonces, se dividió el voto. Fuimos y aún así. Bueno, necesitas ganar con el 50% de los votos más 1. Y en la primera ronda yo de alguna manera gané, porque gané con el 50% de los menos 7. Me faltaron 7 votos. ¿Qué tal? Pero, claro, en la segunda ronda. Pero solo eran 7 votos. No, en la segunda ronda arrasó. Y eran los votos, bueno, yo ya había hablado con todos los países del Cono Sur que votaron por el chileno. Claro. Les dije, miren, la verdad no es mala onda, tiene muy pocas posibilidades. Entonces yo les pido que su voto lo unan a una latinoamericana. Claro. Me dijeron, claro que sí, si él no gana, votamos por ti. Sí. Qué pena que no vi lo de la pantalla antes, una disculpa. No, de todos modos se veía muy bien. Ahorita se ve mucho mejor, pero estaba muy bien. Bueno, pues entonces esa es otra faceta interesante y muy importante, porque esos 3 años, entonces fue cuando me eligieron, cuando dejé de dar clases. Ya tenía 28 años dando clases en ese momento. No, qué maravilla. Entonces no podía seguir dando clases, porque no se vale dejar a los alumnos cada vez que tenía que salir o tener un suplente. Claro. Ya sí tenía yo un suplente. Pues es de las pocas que tiene esa visión y esa responsabilidad, porque conozco muchos maestros que dejan suplentes casi todo el semestre. Pero qué fantástico. No, el alumno se inscribe porque le interesa el maestro, claro, por supuesto. Entonces, no es justo. Claro. ¿No? Yo, en el periodo que fui vicepresidente, por supuesto tenía suplentes, pero no tenía que salir tanto, o trataba de salir lo menos posible. Pero ya como presidenta, pues era muy difícil, porque además las oficinas están en París. Había que ir a París, sacrificarse 2 o 3 veces al año. ¡Qué sacrificio! Definitivamente era muy doloroso, me imagino. La ciudad de la luz. Sí, una parte importante del presidente de la UIA es que tiene que ir a apoyar a las secciones nacionales. Claro. Entonces, bueno, fue una etapa. ¿Y ahí qué hacen, arquitecta? ¿Qué hacen en esas reuniones? ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin de la Unión Internacional de Arquitectos
es apoyar a los arquitectos en cada una de las secciones nacionales del mundo, pero consolidar la visión del arquitecto como una profesionista trascendente en el apoyo a la comunidad, en el apoyo a la construcción de edificios, de barrios, de ciudades y sobre todo de comunidades, ¿no? De todo. Claro. Y claro, entonces, durante mi periodo, ya había comenzado el presidente anterior, con quien me llevaba yo estupendamente bien, lo que se llama la Carta de la Educación de la Arquitectura. Y durante mi periodo la trabajamos durísimo y conseguimos con la UNESCO en conjunto publicar la Carta de la Formación del Arquitecto, donde viene descrito las capacidades que tiene que desarrollar un arquitecto. Usted entonces fue la precursora de esa carta. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y pocos lo sabemos, me incluyo. Estamos donando nuestra biblioteca a la UNAM, okay, a la escuela a la Facultad de Arquitectura, en la escuela de posgrado. Entonces, obviamente es un proceso y reviso los libros y con los libros pues vienen muchos documentos, ya sabes, entonces por ahí salió ya la Carta de la Arquitectura impresa de ese periodo. Hicimos muchas cosas, muchas cosas. Me imagino. Creamos el capítulo de protección del patrimonio construido, que trabajamos junto con el Docomomo en elaborar un documento sobre el patrimonio construido del siglo XX y XXI. Bueno, siglo XX, porque yo fui presidente en el siglo XX. Y siguió prosperando, no se consolidó durante mi periodo, ni en el siguiente, se consolidó 2 periodos después. Bueno, pero fue la fundadora de la idea, muy bien. Así vas, porque vas sembrando. Claro. Y qué bueno que otros cosechen. Sí. Porque de eso se trata. No de un periodo aislado, sino de este seguimiento. ¿Qué idea tan maravillosa? Porque es lo que no entiende la administración pública, ¿no? No sabe que los periodos, los proyectos tienen que ser a largo plazo. Esa es parte de... Y bueno, al ratito yo creo que ya nos va a empezar a platicar un poco el tema del servicio público. Del servicio público. Sin embargo, me imagino que ahí tuvo uno que otro pues dilema y reto porque usted trae esa formación de sembrar para que otras generaciones. Un árbol. Tú siembras el árbol, le pones la mejor tierra para que crezca, hay que regarlo y a lo mejor tú vas a ver un arbolito de 1 metro, pero ya seguirá creciendo y a la vuelta de otros 10 años a lo mejor ya va a tener 4 metros. Sí, y frutos, una manzanita por ahí. Una manzanita por aquí y una sombra. Exacto. Y una mejora del ambiente. Entonces, pues lo mismo tenemos que hacer los arquitectos, ¿no? Y continuar sembrando. Entonces, esos 3 años dejé de trabajar en la oficina, no de ver no de revisar proyectos. Me decían, ya llegaste a revisar, a ver, ¿ahora qué nos vas a cambiar del proyecto? No era el caso, pero sí estaba al tanto de todos los proyectos que se hacían en la oficina. Y cuando termino la UIA, pues ya me regreso a la oficina plenamente. Y es curioso, al poco tiempo comencé 2 trabajos casi simultáneos. ¡Wow! Uno, me invitaron de Infonavit a crear un centro de investigación y documentación de la casa. ¡Qué bonito! Sí, y por supuesto les dije que sí. Claro. El objetivo era documentar lo que se hacía en México. Al principio hacer seminarios para que las cosas se hicieran mejor. Entonces, técnicas de autoconstrucción en México, ahí tengo los folletos, esos los hicimos como este centro era
incipiente. Sí. Yo necesitaba tener algún colega para poderlos sacar. Entonces los hicimos con Fundación ICA. Wow. Sí, No, pues que era una estuvo bien fundación. respaldada. Exacto. Entonces hicimos 3 seminarios y por ahí tengo las publicaciones de los 3. Wow. Y ¿Esos también van a estar en la biblioteca? ya están, ya, Perfecto. todo. Y Wow. luego, al 4.º año del estudio, bueno, al 3.º, comenzamos a ver que lo que no había en México es un documento que compilara qué pasaba en México en la vivienda cada año. Un documento que se llama Estado Actual de la Vivienda en México. Wow. Y yo, la verdad, yo no tenía experiencia de cómo hacer un estudio de este tipo. Entonces, pero sí había un instituto en Massachusetts que sí tenía la experiencia, que se llama Joint Center for Housing Studies, ¿Qué que, tal? que Sí, sí, sí. publica un documento que es The State of Housing in USA cada Sí, año. sí. Entonces fui a tocar la puerta, a tocar la puerta primero por mails, porque lo que había era mail, y por teléfono, Claro. para plantearles el tema, y pues les gustó, pero yo no, sí sabía, Tenían mucha experiencia, ¿no? y mucha experiencia, y ya habían hecho un estudio para Infonavit, Ah, evaluando lo que estaba haciendo Infonavit en el momento. no. Y cuando entregaron los resultados, pues a Infonavit no le gustó. Pues sí. Entonces, como el centro La de verdad. investigación nace del Infonavit, le pregunto al director, oye, ¿quisieras que hagamos? Me dice, pues a mí me parece que sí hay que hacer ese estudio. Pero entonces, como cambió el director de Infonavit, ya nos tuvimos que independizar y hacernos independientes. Wow. Entonces, como había 12 socios fundadores que habían puesto un capital semilla, nos independizamos y comenzamos a trabajar como una fundación, primero como un centro de investigación, y a los pocos años nos volvimos fundación para poder recabar algo de fondos para Claro. funcionar. Y produjimos un estudio anual el primero fue en 2004 con el Joint Center for Housing Studies, que además nos enseñaron la metodología. Organicé un viaje a ir a Boston a ver el centro, pero con los socios. Claro. Los socios del CIDOC fuimos un grupo como de 7 y la verdad la experiencia fue Maravillosa. maravillosa. Y de ahí hicimos el resto de los estudios desde el primero en 2004 y el último en 2022. La fundación cerró en 2023. Cerró. Wow, con razón. Ya no hubo recursos. Sí, 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 sí. Es cosa muy triste, muy pero triste. bueno. Ya no hubo recursos y los socios decían que ya no habían las condiciones suficientes. Sí, Entonces, claro. lo cerramos, pero el legado ahí está, también está en la biblioteca. Los Jóvenes, vayan a la biblioteca. sí, Son tesoros invaluables. ahí basta. Y sí, y bueno, a la directora de la facultad ya le regalamos un paquete Compendio. completo. Y bueno, tenemos todavía algunos ejemplares que por supuesto los vamos a seguir donando a las bibliotecas. A las bibliotecas de las facultades que los necesiten. Así que hagan sus solicitudes, bibliotecas. Con Sarita Toppelson. Bueno, esto fue en 2000 y lo abrimos en 2001, y en 2001 me llaman de el Instituto de Bellas Artes. Eso era lo que le iba a preguntar, wow, sí, sí. Me llaman en realidad de lo que entonces era la Secretaría de Cultura. Sí, sí. Para que dirija yo el área de arquitectura y protección del patrimonio artístico inmueble. Ese nombre tan largote. Wow. Y bueno, después de algunas gestiones, entré a dirigir esa área
Y la verdad es que en todas las áreas hay aspectos verdaderamente fascinantes en los que puede uno contribuir con el país. Claro, por supuesto. Esa dirección es una dirección compleja porque en general el público y muchos funcionarios desprecian la arquitectura del siglo XX. Es que esa dirección solo protege la arquitectura del siglo XX y ahora del XXI. Okay. Y la gente no reconoce bien los valores de la arquitectura del siglo XX. Sí, me Te puedo imagino. platicar, si hay tiempo, Sí, un claro. éxito y un fracaso. Sí, por favor. Mira, el éxito fue que un alcalde, y a mí los nombres se me olvidan, perdón, No un se preocupe. alcalde de Guadalajara, Ok. un poco por las presiones de ser alcalde y tal, el mercado San Juan de Dios, obra de Alejandro Son, está dañado, y había pasado el sismo del 80 y... No, pero estaba dañado, no me acuerdo por cuál sismo. El caso es que era muy caro repararlo y que lo iban a demoler y lo iban a vender. Carambas. Que lo iba a demoler. Y a mí se me ¿Una pararon. propiedad pública la iban a convertir en propiedad privada? Y pues la iba yo creo que a vender a, no sé, esa parte no la sé. Pero la amenaza era que Iba a lo iban desaparecer. a demoler porque tenía daños. Y entonces, claro, yo recibí muchas llamadas de los locatarios ¿Cómo no? y de los arquitectos de allá de Guadalajara. Ayúdanos, esta es la dirección que protege eso. Inmediatamente, por supuesto, mandé la carta correspondiente al alcalde de la ciudad, que la primera carta es decirle que queremos catalogar el edificio porque es de valor artístico. Okay. Porque los de valor histórico son los de antes del siglo XX. Los del siglo XX son de valor artístico. Entonces, pues no te responden muy rápido y yo mientras le pedí una cita, no me la daba y fui a Guadalajara a revisar el inmueble con los arquitectos y con la Dirección de Protección de Guadalajara. Y bueno, sí tenía daños, pero eran reparables. Y bueno, entre estas idas y venidas, en un vuelo veníamos a la Ciudad de México de Guadalajara y el alcalde venía sentado en business. Yo venía atrás, pero unas filas atrás. Y lo vi y dije, no, yo voy a correr y de alguna manera lo voy a alcanzar. Interceptar. Y los dioses se juntaron porque me bajo del avión y lo voy siguiendo por el camino, pero se mete al baño. Y yo, a mí no me importa, yo lo espero afuera del baño. Y cuando sale del baño, le digo, oiga, es que necesitamos hablar porque el mercado, ya le había yo explicado en carta, que demoler el mercado significaba la posibilidad de perder la declaratoria de Patrimonio Mundial de todo el centro de Guadalajara. Porque cuando lo declararon toda ese perímetro. Y bueno, entonces voltea y me dice, usted de veras es persistente. Mañana le firmo la carta. ¡Qué maravilla! Bueno, ese fue un éxito. Ahora te platico la parte triste. Sí. En Colima. Oh. En Colima, la escuela de Colima, en el centro, la parte, era una escuela construida por Leduc. Una escuela preciosa. Imagínate una escuela que entendió, bueno, es que Leduc fue un super arquitecto, entendió también el clima de Colima, que la escuela no tenía ventanas. Es decir, qué no maravilla, tenía vidrios. ¡Qué bárbaro! Sí tenía ventanas. Sí, pero con una orientación que dejaban que el aire ventilara. Una escuela preciosa. Fui a ver al gobernador. El gobernador había estudiado ahí, en esa escuela. Y toda la gente de ahí, de Colima, que yo llegué a conocer, habían estudiado ahí. Dije, no la tumbe, presérvela. Es una escuela magnífica.
todavía en estas cosas que uno hace que a lo mejor no debo decir, le dije, y restaurada, podemos intentar conseguir un premio nacional, internacional, por preservar el patrimonio, lo cual es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, me dice... Y más pues, usted con tanta experiencia internacional, claro que lo iba a lograr. Primero nacional, algún reconocimiento, bueno. Me dice, bueno, venga el próximo lunes a Colima. ¿Sí? Me voy al aeropuerto el lunes, voy caminando ya en la manga para entrar al avión, ya di mi pase de abordar y suena el teléfono. No vengas. La demolió el fin de semana. ¡Qué triste! ¡Qué bárbaro! ¡Qué shock! Me regresé hoy con las... Todavía. Sí, claro. Dije, no puede ser. ¿Por qué no antes intenta? Claro. Y creo que construyeron ahí, no sé, un Costco, un Walmart. No. Sí, absurdo. Sí. Ahora entiendo por qué dice que no se valora la arquitectura del siglo XX. No. Sí, y con todo que él había estudiado ahí, ni siquiera el sentimiento. Sí. Y como nombres no me acuerdo, y me da mucho gusto no acordar. Sí, más vale. Sí, fue un trabajo muy padre, hubo éxitos y fracasos, un trabajo muy persistente. ¿Y no hubo ni siquiera una documentación del edificio? Oh, sí, no, el edificio quedó documentado. Sí. Qué lindo. Para eso hay otra asociación que se llama Docomomo. ¿Docomomo se dedica a eso? 2 años y medio después, como que, bueno, yo salí de Bellas Artes y regresé. Como siempre estaba en el despacho, pero como dice... Sí supe que usted fue la precursora de conservar muchísimas iglesias en muchos estados. Sí. Eso... Y fui a los estados, iglesias contemporáneas. Sí. La iglesia en Monterrey, de la Mora, no, sí, en todos lados lo que podía se hacía. Y sí fue un trabajo muy gratificante, pero con algunos fracasos muy dolorosos. Pero Claro, sin embargo, impresionante el trabajo que hizo en el IMBA. Impresionante. Bueno, y lo siguen haciendo, ¿eh? Sí. La verdad es que la dirección de arquitectura del IMBA es estupenda. Estupenda. Y los que están y los que han pasado siguen muy comprometidos con el patrimonio. Ay, qué bueno. Pues es una herencia que dejó ahí y que deben de conservar. No, y siguen, y muy bien. Muy bien. ¿Y siguen documentando todos estos trabajos? Qué bien. Sí. Hay que buscarlo, señores. Cuando salí del IMBA, me regresé al despacho y ya estaba yo consciente de que en México no había un capítulo del Docomomo, el Centro de Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. Wow. Pero sí había capítulo en Cuba y sí había capítulo en Colombia y no había capítulo en México. Entonces me reuní con algunos investigadores, entre ellos una que me apoyó muchísimo, la maestra Luis Noel, para ver qué hacíamos para tener capítulo en México. Entonces ya escribimos al Docomomo Internacional que se necesitaba. Bueno, pues se necesitaban 10 investigadores del movimiento de la arquitectura contemporánea en México. 10. Y que tuvieran escritos, libros, publicaciones sobre su trabajo. Entonces, junté a 10, nos juntamos 10 y cenábamos una vez cada 15 días aquí, bueno, en la casa unas cenas muy sencillas. Se volvió fundadora nuevamente. Fui fundadora, sí. Comenzamos a redactar todo el material que nos pedían. La que redactaba todo era la doctora Raquel Franklin. Y bueno, estaba en el grupo el maestro Alberto González Pozo, que fue mi maestro. Entonces, un grupo interesante, cenábamos cada 15 días, hicimos los documentos, mandamos todo a
a Docomomo Internacional y nos aceptaron, y en 2005 en Nueva York se inició el capítulo México. Éramos 10, hoy son más de 70. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Yo fui presidenta un año y luego lo tuve que dejar por otra circunstancia. Que bueno, esto parece historia de vida, ¿no? Ya no es... Como debe de ser, Arqui. Usted no se calle, por favor. Después, ya que el Docomomo estaba funcionando y yo estaba en mi despacho, estaba muy contenta. Me llaman de la presidencia. Bueno, era justo el cambio de gobierno, 2006. Ah, ok. Entonces, me hablan de la presidencia, que alguien de presidencia se quiere reunir conmigo y tomamos un café en un hotel de Polanco. Y me dice, no, es que te vamos a llamar porque el presidente quiere reunirse contigo. Bueno, el presidente electo. Pero seguro no hubo tiempo mientras llegaba a la presidencia. Me hablaron, ya ves que entra la presidencia el día 1. Sí. Me deben haber hablado por ahí del día 15 o 18, por ahí. Y fui a la junta en la presidencia con unos nervios que no te puedo platicar. Un poco ya sabía de qué se trataba. Estaban buscando quién estuviera al frente de la dirección de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Oh. Entonces, bueno, yo me preparé un poco, pero pues no sabes realmente a qué vas. Claro. Entonces, y luego me hablan la noche anterior, la cita es a las 9. Llegué unos minutos antes, bueno, yo llegué al 5 para las 9. Ahí estaba, en Los Pinos. Y ahí estaba la secretaria de Sedesol, porque la subsecretaría era Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio en Sedesol. Sí. Es lo que hoy es la SEDATU. SEDATU. La independizan. Así es. Entonces, bueno, ya la saludé y ya entramos con el presidente y me dijeron, tiene usted 15 minutos. Y entonces ya me preguntó algunas preguntas el presidente, yo llevaba algunas de las publicaciones del estado actual de la vivienda en México, llevaba otras publicaciones que había hecho un poco para que supiera quién soy. Y al fin, ya no 15 minutos, después de media hora, más o menos, me pregunta, a ver, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Dígame un programa, uno solo, que haría usted para todas las ciudades, para que mejoren todas las ciudades del país. Wow. Un programa, uno solo. Una buena pregunta. Espacios públicos. Se quedó así, me dice, ¿está bien? Rescate espacios públicos. Le dije, pues sí, porque en el espacio público es en el que se consolida la comunidad, pero además es donde los niños hacen deporte y los niños juegan y donde los adultos caminan y claro. Es el espacio público el que consolida a la comunidad y por lo tanto a la ciudad. Ya me fui nerviosísima igual y además sudada porque con todo ese nervio. Esa misma noche me hablaron que sí, que iba yo a ser subsecretaria. La subsecretaria de Desarrollo Urbano. Entonces les tenía yo que decir que no podía yo entrar al día siguiente. Tenía que entrar hasta el 15 de enero. Y esto era diciembre. Porque yo había estado, pero es que fue un periodo muy breve, estuve como directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo. Oh. Y había que cerrar ese capítulo. Claro, entrega y recepción. Estuve solo 3 meses. Ah, ok. No fue tan grave. Pero igual hay que entregar en forma. Me dijeron, no hay problema el 15 de enero, pero me dijeron, pero el 26 de diciembre la quiere ver, o el 26 no, el 22 de diciembre, que era la semana siguiente, la quiere ver la secretaria. Y yo me iba de vacaciones al día siguiente, Beatriz Zavala, de Mérida. De Mérida. Ajá. Entonces,
Pues me fui porque íbamos a ver a mi hija a San Diego, regresé por un día y me volví a ir. Bueno, ya entré el día 15 Primero de de enero. A 15 de enero. 15, porque había que cerrar y no se podía cerrar en diciembre. No hay Claro. nada. Sí, Entonces sí. yo regresé en el 2 o 3 de enero, cerré y dejé todo bien y dejé a la que me sustituyó y ya el 15 de enero entré acá. Sí. Wow. Este, Y, no, y, y se fue consolidando apenas ahorita con el movimiento este de espacios públicos, bueno, es que le ¿verdad? han cambiado de nombre. Sí, han cambiado mucho de nombre. Aquí el libro, hice una publicación buenísima sobre el rescate de espacios públicos y es un programa que con otro nombre ha continuado. Así es, efectivamente. Todos están convencidos de que es el espacio público. Y la Claro. verdad es que hicimos de todo. Déjame pedir, ¿me podrían traer un libro de espacios públicos? Mira, gracias. Este es el libro de rescate de espacios públicos. Sí, caray, wow. Qué maravilla. Rescatamos en 6 años 4,500 espacios públicos en todo el país. ¿Qué tal? No, no, Es, no, no, no. sí, sí hay que Sí, publicar. claro, por supuesto. Todos esos detalles son Y bueno, imperdibles. fueron 6 años de un trabajo enorme, de un trabajo muy gratificante. Pues nada más para cerrar aquí, Sí. por ejemplo, su enfoque para las ciudades más humanas, accesibles y sostenibles ya nos queda claro. Ahora, no sé, me gustaría nada más que nos dijera qué le falta a la parte de la visión técnica y la sensibilidad cultural a México para que en realidad se arraigue este tema de espacios públicos, en lugar de ir a las plazas, vayan a los parques, fortalezcan los parques. Por ejemplo, el Parque España, que efectivamente esa biblioteca se convirtió en algo muy bonito porque todo el mundo llega y es un espacio abierto. ¿Cómo podríamos, claro, a muy grandes rasgos, sembrar esa sensibilidad cultural por el espacio público, ese amor al espacio público? Fíjate que yo creo que si hay en los espacios públicos actividad para todas las edades, pero sobre todo para los niños, son los que jalan a los papás al espacio público. Entonces, Nuevas generaciones. Muy bien, hay que, muy hay bien. que entusiasmar a las nuevas generaciones. Sí, sí, claro, Entonces, por supuesto. y a lo mejor los niños hoy buscan retos, porque es una generación muy fuerte, muy demandante. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ponles retos, hazles parques donde tengan que saltar, brincar, correr. ¿Y por qué no incluir el tema tecnológico? Es importante. Claro, Ellos ya están inmersos en ese tema virtual. deberían, bueno, todos los parques para comenzar deberían tener internet Claro, gratuito. claro. Pero además, ¿cómo? Si pones unos salones de tecnología con computadoras que hoy Ahí ya van no a son estar. caras, Claro, ahí van a estar. pones una serie una serie de computadoras y pones, pero tienes que tener a alguien que los amenice. Claro, claro. Y que les dé guía. Ahora, no, depende de la edad, pero puedes comenzar a decir, ahora vamos a buscar en la computadora un cuadrado y ahora vamos a buscar un círculo y ahora vamos a buscar un triángulo. Les das la clase de geometría y matemáticas sin que se enteren, Sí, ¿no? sí, Que sí. es parte de eso, sí. Claro. Y Ahora denos un mensaje inspirador para las futuras mujeres, hombres, generaciones futuras. Bueno, el mensaje creo que más significativo es que no tengan miedo, que sean, se lancen, no, nunca sabes cómo vas a nadar si no te metes a la piscina, pues que se lancen, y que van a haber dificultades, son parte del hacer, es enfrentar esas dificultades. Y que si una puerta se les cierra, no piensen que es el fin del mundo, ahí hay otra que se va a abrir. O la abres tú, abres otra puerta.
que siempre hay caminos alternos y que lo más importante es esa mirada al futuro prometedor, al futuro que nos abre puertas y al futuro que nos permite también resolver problemas, ¿no? Porque a veces los problemas son los que nos congelan y todos hemos tenido problemas, pero no dejarse congelar, sino dar un paso más. A veces es muy difícil, pero hay que darlo y seguir viendo esa perspectiva. Y la otra es que nunca dejen de prepararse. Siempre hay algo más que aprender, siempre. Y ¿sabes qué? Aprendemos cuando damos clases de nuestros alumnos. Aprendemos de los otros maestros. Claro. Que todos pueden aprender. Y en el espacio público aprendes de lo que otros te dicen que quisieran en el espacio público. Un día recibí una llamada de Chetumal, que en el espacio público querían un cachibol. Órale. ¿Qué es un cachibol? Es un cachibol. Ahora sí que con computadoras, pues cachibol, ¿qué es el cachibol? ¿El juego de pelota? Es una cancha de voleibol para adultos mayores que cachan la pelota. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es el cachibol. Dije, pero por supuesto les hacemos la cancha de cachibol. ¡Qué maravilla! Siempre podemos aprender algo más y enriquecernos y poder ofrecer, por lo tanto, más alternativas. Me va a hacer llorar. Definitivamente un gran mensaje. Y ojalá y en otra ocasión, el próximo año, quizás nos dé otra plática para todo lo que nos faltó. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Yo había apuntado aquí ideas, ni las volteé a ver, pero seguro ¿sabes qué tema se nos quedó en el tintero? Sí, ¿cuál? Muchos. La vivienda. Sí, caray. Que es un tema hoy de tanta vigencia. Sí, la gentrificación. No, yo me imagino que usted debe tener tantas ideas y ya planteamientos sobre papel. Qué gusto estar contigo. No, hombre, es un gustazo. De veras que me lo imaginaba así, pero superó mis expectativas. Es una gran mujer, un gran ser humano. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazote. Nos estamos viendo.